este segundo taller. Vamos a seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor. Sean ustedes muy bienvenidos. Una vez más, gracias Mike por estar con nosotros. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo. A nuestros hermanos del Zoom también les damos la bienvenida. Vamos a orar antes de poder empezar. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta noche, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, venimos a ti y confiadamente oramos, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, Padre, sabiendo de que si pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que tú nos escuchas, Padre. Y en esta noche, Padre, pedirte que nos sigas hablando a través de tu palabra, que nos sigas hablando, Señor, a través de tu siervo, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias porque cada día es una oportunidad para poder aprender de ti. Cada día es una oportunidad para conocerte, experimentar tu gracia, tu poder, tu amor en nuestras vidas. Amado Dios, en esta noche te pedimos que nos sigas hablando, Padre, que sigas usando todo lo que está a nuestro alcance para poder aprender de ti. Gracias, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero leer un pasaje bíblico, otra vez en el libro de Romanos 1, 16 y 17. Dos versículos nomás. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17 dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Damos gracias a Dios por su palabra. Voy a invitar a mi hermano Oscar para que nos pueda ministrar con las alabanzas. Gracias, hermano Lenin. Bueno, buenas noches una vez más, hermanos. El Yancho. Bueno, es otro idioma, ¿no? Bueno, nuestros hermanos que están en la plataforma. Buenas noches, hermanos. A ver si nos escuchan. ¿Están atentos? Buenas noches. Allá. Buenas noches. Nosotros sentimos que estamos solos aquí, pero no. Estamos conectados, hermanos. Muy bien. Y bueno, como ya dijo nuestro hermano Lenin, esta noche continuamos nuestra segunda noche de taller, ¿sí? Y bueno, digo una vez más, está con nosotros aquí, misionero, Pastor Mike. Y bueno, es una bendición que se encuentra con nosotros aquí la YP La Merced. Y bueno, los que no han venido se pierden, hermanos, se lo pierden, sí. Bueno, así entonces esta noche, hermanos, vamos a tener este tiempo de alabanza y animales a cada uno de ustedes, hermanos en casa. Bueno, en esta noche estamos conectados desde la iglesia de Tacna, la iglesia de Moquegua. Me imagino también están los hermanos de Hilo. Entonces, dicho esto, vamos a alabarle, cantar esta alabanza que dice: heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. ¿Cuántos anhelamos decir esto al Señor en esta noche? ¿No? A ver, nos ponemos de pie. ¿Estamos listos, Marco? El Señor nos fortalece para que nosotros proclamemos su palabra. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu
poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo hablando ejércitos, tus muros derribaré. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos, tus muros derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos, tus muros derribaré. Heme aquí, mi Señor. Amén. Así que, hermanos, el Señor, digo una vez más, nos fortalece para que nosotros tengamos esa voluntad, ese valor para proclamar las buenas nuevas del Señor. Ayer hablábamos en la última parte, después de la ponencia, ¿no? Y cuando un joven dijo, ¿qué puedo decir a la gente, no? Entonces, Pastor Mike decía, ¿qué es lo que ha hecho, Señor, en tu vida, ¿no? Y bueno, lo que nosotros sí podemos contar, lo que ha cambiado nuestras vidas, lo que nos ha transformado. Y en esta noche quisiera cantar esta alabanza que dice así, ¿no? Dice, cuando Cristo vino a mi corazón, que dice, mi vida entera cambió. ¿Qué más? Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. ¿Amén? Por eso podemos decir, mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Dice así. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti y cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde Él murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Una vez más, mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Así ese es el testimonio que podemos dar nosotros en la sociedad, ¿no? O no solo en la calle, sino que también en nuestro centro de trabajo, en los que estudiamos, en nuestros centros de estudios. Y ese cambio que ha hecho el Señor demuestra o refleja a los demás. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, cuando nosotros
hablamos la palabra del Señor a los demás, a los que conocen, y de esa forma, ¿no? El Señor toca su corazón y en algún momento esa persona decide cambiar. Amén. Y bueno, hablando de misiones, y esta noche vamos a entonar este hermoso himno. Anoche, por cierto, sí cantamos, pero una vez más dice así. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya. Danos luz ardiente y fe, valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncian su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya. Danos luz ardiente y fe, valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya. Danos luz ardiente y fe, valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya. Danos luz ardiente y fe, valor, y obreros siempre habrá. Muchas gracias, hermanos, por escuchar estas hermosas alabanzas de este himno. Hermano Lenin, adelante. Gracias, Oscar. Pueden tomar asiento, hermanos. Y una vez más, sean todos bienvenidos los que se han conectado al Zoom. Gracias a nuestros hermanos de Lima también que pueden escuchar. Es increíble lo que Dios nos permite a través de la tecnología. Voy a invitar al pastor Mike, por favor. No más, ya. Ahora sí. ¿Qué les parece si oramos antes de compartir la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos llene de sabiduría? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando lee la Biblia, cuando tiene un encuentro con el Señor, sucede en el devocional, sucede en las prédicas, sucede cuando tú compartes con un hermano de la iglesia, en la casa, en la calle.
el Señor hace una obra fantástica, sobrenatural. Y ahora nos hemos reunido para eso. Entonces, ¿qué va a suceder? El Señor va a llenar tu mente de sabiduría. Y eso debe alegrar tu corazón. Así que acompáñame en oración. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, ahí, Señor, donde está nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro carácter. Sí, Señor, penetra el alma, las coyunturas, nuestros músculos, y dicen los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser, aún dentro de nuestros huesos, Señor. Disciernes pensamientos e intenciones de nuestra mente. Gracias, Señor, porque así de poderosa es tu palabra. ¿Quién podrá contra ti, Señor? ¿Quién podrá contra tu verdad? No hay nada en absoluto que pueda contra tu verdad, Señor. Por eso, esta noche ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para que el día de mañana pongamos por obra lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Permítanme, para aquellos que están a través del Zoom, también voy a compartir con ustedes. Así que vamos a levantar acá la información. Y el día de ayer estuvimos hablando justamente acerca de la obra de la palabra en la vida de las personas, ¿no? Cómo el Señor estaba obrando en la vida de las personas a través de la palabra. Y como comenzó hoy día nuestro hermano Oscar, el Señor ha obrado de una manera especial en la vida de cada uno de ustedes. Sí, ustedes han tenido un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo que han tenido ha resultado en algo hermoso. Le llamamos la nueva vida en Cristo, ¿no? Así que el día de hoy justamente vamos a estar hablando de la nueva vida en Cristo, de cómo las personas tienen que ser insertadas a la iglesia local, que quiere decir que nosotros, cuando vamos a hacer una acción de evangelismo, no solamente tenemos que pensar en que tenemos que compartir el evangelio, sino que tenemos que pensar que estas personas tienen que incorporarse al cuerpo de Cristo. Así que, perdón, me he equivocado acá, estoy poniendo la de ayer. Disculpen, ahí estamos con la parte 2. Y este material que ustedes ven, el día de hoy, no sé si fue enviado a los teléfonos, ¿no? Muy bien, el día de hoy es igual, solamente que terminando la exposición va a ser enviado, ¿no? Se lo envío acá al hermano Lenin y puede llegar a tus teléfonos, ¿no? Si tú quieres escribir, sería lo ideal. Escribe, marca tu Biblia, porque todo eso ayuda, ¿no? Y por eso quiero animarte a que tú estés atento y al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Tú puedes hacer preguntas y eso también va a colaborar, ¿no? Así que no tengas miedo de hacer preguntas. Y empezamos con la parte final del día de ayer. La verdadera misión abre mentes. Y alguien preguntó en el Zoom, pastor, ¿y esos que son duros, que no quieren entender la palabra de Dios? Y le contestamos que a veces nuestro rol va a ser como lo de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a tener que anunciar la verdad de Dios, no para salvación, sino para juicio.
¿Por qué motivo? Porque la persona no quiso abrir su corazón al Señor, no quiso recibirlo, no quiso creer, ¿no? En realidad, la acción salvífica de Dios es un misterio, así dice Pablo. Él abre mentes, Él convence de pecado, Él convence de pecado. Es una gracia irresistible, una gracia irresistible. Y por último, la verdadera misión añade los salvos, ¿no? Entonces, Lidia, dice Hechos 16:14, era una vendedora de púrpura, ¿no? ¿Y dónde se encuentra Pablo? En McDonald's. ¿Dónde está Pablo? En Starbucks. ¿Dónde está Pablo? En la panadería. No, Pablo está recorriendo pueblos y ciudades. Está haciendo lo que habíamos visto en Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Dónde tiene que estar la iglesia local? ¿Dónde? No te escucho. En la calle, pues. Ahí tiene que estar la iglesia. La iglesia no solamente está aquí, en el templo, para congregar, para aprender la palabra, porque eso lo hemos visto el día de ayer, sino también para predicar el evangelio. Tenemos que salir y llegar a las personas. Lidia, y la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, esta noche yo quiero decirte algo hermoso. Y quiero que te animes con esto. Mañana, cuando tú salgas a la calle y mires a las personas con las que vas a hablar, tú recuerdes esta verdadera misión. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a abrir la mente de las personas. Entonces, si yo fuera tú, y es algo que yo voy a hacer, porque mañana yo voy a salir con ustedes, ¿no? Me estoy alistando, ¿no? Estoy preparando mis mejores versículos de la Biblia. Estoy preparando mis mejores historias del Nuevo Testamento. Yo he escogido hablar mañana con la parábola de la moneda perdida. ¿Qué te parece? Porque es así como fue mi encuentro con Cristo. Yo voy a contar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero cuando le vea a la persona, yo voy a orar en ese momento, en segundos. Le voy a decir al Señor, tu palabra dice en Hechos 16:14, que tú abres la mente, abre la mente de esta persona. Y esa es una acción de Dios. Esa es la verdadera misión. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a la persona de que está apartado de Dios. Que si no se pone a derecho con Dios, está para pasar un juicio terrible. Y si se pone a derecho, el juicio es diferente. Y no solamente esto, conocer quién es Dios. Porque hemos hablado ayer, ¿no? Dios es amor, pero Dios también es ira. La ira de Dios va a caer
sobre los hijos de desobediencia. ¿Va a caer sobre ti? No, porque tú eres la iglesia. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. La ira de Dios no te va a alcanzar a ti, porque tú has creído en Cristo Jesús. Así que tienes que vivir feliz y transmitir esa felicidad, esa paz. ¿Cómo está la gente en la calle, hermanos, no? Desesperada. Hoy día, en la esquina, en la plaza de armas, me puse a hablar con un hombre que no tenía trabajo. Y hemos dicho que, ¿cuál es la primera necesidad de todo ser humano? ¿Cuál es la primera necesidad de todo ser humano? ¿Usted recuerda lo que hablamos ayer? Que conozca a Cristo. Esa es su primera necesidad. No es de que yo le consiga el trabajo, que puedo hacer algo después por él, ¿no? Entonces yo le dije a él, yo un día también estuve sin trabajo y nos pusimos a conversar. Y después tuve que hacer algo por él. Hermano, hermana, esta noche tú también eres la persona de aliento. Tú también eres la persona que va a ayudar a que la mujer, el hombre, escuche la palabra de Dios. Pero dice también Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, dice la Biblia, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie vaya a decir en algún momento, yo lo hice, yo me salvé. Hermano, hermana, esa persona a la cual tú vas a ver mañana en la calle, esa persona que necesita a Cristo, esa persona puede ser alcanzada con la gracia de Dios. Y quiero que pongas eso en consideración en tu mente. Tú no vas con un maletín de salvación en la mano, ¿no? Y que tú le dices, a ver, ven, te voy a vacunar contra la salvación, ¿no? Listo, ya está. Salvo eres. No. Tu misión es simplemente hablar de la verdadera misión de Dios. Y una vez que nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué sucede? ¿Las personas vienen a la iglesia solitas? ¿Qué piensan? Bueno, ahora tenemos maravillas, pues, ¿no? Tenemos el WhatsApp, tenemos para hacer una llamada telefónica, tenemos folletos, tenemos para Biblias de regalo, Nuevos Testamentos, libritos evangelísticos, le ponen la dirección, el horario, todo. Y hasta para que llegue a una reunión. Y mañana, no sé, de repente van a ver estos materiales. Y yo quiero decirte que es el Señor quien incorpora a las personas a la iglesia local. Pero esa iglesia tiene que ser una iglesia que predique el Evangelio. Si no lo predica, ¿qué va a pasar? Siempre serán los mismos. Pasará un año, pasará otro, pasarán 5, pasarán 10, 20, 30 años y seguirán los mismos. Y no sé, pues de repente van muriendo. Y de repente, en vez de que la iglesia se llene, la iglesia se va a quedar vacía. Pasarán 75 años, ¿no? Y los hijos de Fabricio pasarán aquí por la calle, ¿no?
y dirán, oye, mi papá venía a este lugar, era una iglesia antes. ¿Y qué cosa es ahora? Un mercado, una galería. No debemos llegar a eso. Pero te cuento que eso es lo que sucede en Europa. ¡Qué lindo! Es cuando una persona llega a la iglesia local, ¿no? Tiene un encuentro con la comunidad cristiana, contigo, el Señor que te salvó. Y la persona recibe apoyo, recibe instrucción. ¿Por qué? Porque comienza a llegar a la iglesia y dice, oye, acá, qué lindo, ¿no? Ese día me hablaron en la calle, pero acá hay estudios bíblicos, hay oración, los hermanos están ahí, puedo venir y puedo buscar a Dios. O sea, ya no solamente ese tiempo que viví ahí en la esquina, que me hablaron, ahora puedo incorporarme a ellos. ¿Tú te imaginas, hermano, hermana, mañana salir a la calle, tener ese encuentro con esa persona y luego verlo en la casa de Dios? Pues te cuento que esas historias están en el Nuevo Testamento. El Señor sanó a un cojo. Bueno, realmente el Señor sanó cojos, ciegos, sordos, ¿no? De todo. Pero me encanta esta historia. Porque luego que lo sanó, lo encontró en el templo alabando a Dios, ¿no? Y adivina qué. El Señor se acerca a él y lo saluda, le dice, hola, ¿cómo estás? Sí, Señor, acá estoy, mírame. Estamos alabando acá, ¿no? Cantando con himnos. Muy bien, le dice Jesús. Qué bueno que estás en la casa de Dios. Entonces, no vuelvas a pecar. De lo contrario, algo peor vendrá sobre ti. Esas historias están en la Biblia. Pero nosotros, como desconocemos esas historias, porque no leemos la misión, entonces compartimos con las personas una media misión. Tú tienes que compartir la misión completa, ¿no? Y bueno, hoy día quiero presentarte un ciclo del que yo espero esta iglesia mantenga, ¿no? Y lo primero que tienes que recordar es que los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, dice los apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. El Espíritu Santo vino de manera histórica, porque ellos estaban esperando eso. Hoy el Espíritu Santo en este momento te está llenando a ti, porque estás conociendo la palabra de Dios. Pero no solamente fueron llenos, sino dice que comenzaron a predicar el Evangelio. Hermano, hermana, esta noche quiero decirte, mañana es un día glorioso, porque la iglesia va a salir, se va a movilizar. Hermano, tú que estás en el Zoom, y dicen que hay hermanos que están en Moquegua, ¿no? Y en Tacna, ¿están viendo? Bueno, día glorioso para Moquegua y día glorioso para Tacna, porque tú vas a hacer tu tarea solito, ¿no? Si puedes jalar a alguien. Pero ¿qué cosa? Tenían que predicar el Evangelio, porque Hechos capítulo 2 dice que Pedro alzó su voz y predicó la palabra de Dios. Y hermoso, porque en ese momento se produjo un acto maravilloso, la salvación. 3,000 personas creyeron. ¿Qué tal prédica de Pedro? Pero yo quiero decirte que
Pedro solamente fue obediente, como lo vas a hacer tú mañana. Tú vas a abrir tu boca y le vas a decir a las personas lo que Cristo hizo en tu vida. Y el Señor va a hacer una cosa maravillosa. Lo va a bendecir. Y luego hay que incorporarlos a la iglesia local. Por eso mañana cuando tú le prediques la palabra de Dios y la palabra de Dios sea sembrada en su corazón, rápido tú tienes que asirlo, ¿no? Tienes que decirle, mira, te espero el domingo. Ven para que escuches la palabra de Dios. Aquí nomás. Esta es la dirección. Le das la dirección. Y si la persona te dice, pero yo vivo en Cerro Colorado. Muy bien, yo conozco una dirección cerca a tu casa. Porque ahí en Cerro Colorado también hay EP, ¿no es cierto? Listo. Si está en Socabaya, igual, ¿no? Le das la dirección. No la sabes. Dame tu teléfono, dile. Yo te lo mando por WhatsApp, por mensaje de texto, te llamo. ¿Por qué? Porque la idea es incorporarlo. Y cuando ellos llegan a la iglesia, ¿qué hay que hacer, hermanos? Me vuelven a llamar para dictar otro taller de evangelismo. Ya no me tienes que llamar, hermano. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. Los maestros se tienen que levantar en esta iglesia. Tienen que enseñar la palabra de Dios. Tienen que hacerlos fuertes. Tienen que crecer en el Señor. Tienen que tomar su curso de bautismo. Tienen que incorporarse a la vida de la iglesia. Tienen que entender que el Señor no solamente los salvó. El paquete es grande, hermoso. Los ha capacitado con el fruto del Espíritu Santo, con los dones espirituales. Uy, ¿cuánto tienen que conocer del Señor? Hermana, hermano, este es el ciclo que tiene que haber en la iglesia. Llénese de Dios, predica la palabra de Dios. Vea cómo el Señor va a salvar a las personas. Incorpórelos a la vida de la iglesia. Enséñeles la palabra de Dios. Y luego que ellos estén llenos del Espíritu Santo, saldrá a predicar con ellos. ¿Y qué cosa hará él? ¿Qué cosa va a hablar? Lo que Cristo hizo ese día. Y ese día es mañana. Porque algunos de ellos van a creer mañana. Otros saben cómo se van a ir con la verdad de Dios atravesada. Van a ir a su casa y van a decir, ¿por qué me ha dicho este hombre eso, no? ¿Cómo sabía él de mi problema? ¿Por qué me siento diferente? ¿O será brujo? Y el Espíritu Santo va a trabajar en él. Y el Señor, como es maravilloso para la salvación, va a poner otra persona en el camino. Y va a continuar el proceso hasta que esa persona tenga un encuentro con Jesús. Yo le cuento lo que Cristo hizo en mi familia. Mi mamá y mi papá eran cargadores del Señor de los Milagros. Mi mamá era de esas mujeres que llevan el saumerio, ¿no? Andaba descalza. ¿Y sabes por qué? Porque mi segundo hermano mayor nació con una lesión de parto. O sea, lo sacaron con unas tenazas, un método que se llama forceps, y dañaron un hemisferio del cerebro y lo hicieron pasar como un niño sano.
Y a los 3 años mi mamá se dio cuenta que el niño no estaba bien. Y cuando hicieron los exámenes se dieron cuenta que el cerebro había tenido una falta de oxígeno, que el niño tenía que haber estado en la incubadora. Y el niño no fue colocado en la incubadora, tuvo el daño y ese daño fue irreparable. Y mi mamá ahora tenía que vivir con un hijo enfermo, sin solución. Y así vivía mi mamá y mi papá, un tormento todos los días. Y el niño iba creciendo y no hablaba. Y tenía ataques de epilepsia. Y mi papá y mi mamá estaban desesperados. Y mi mamá cayó en la depresión. Se quería morir. Y mi papá estaba endeudado porque lo llevaba a lugares para ver si lo podían sanar a su hijo. Entonces, por eso, ellos buscaron en la religión ese espacio para buscar a Dios. Buscaban a Dios, le colocaban escarapelas de plata al Señor de los milagros. Por eso hacían eso. Hasta que un día mi mamá estaba en la cama y su hermana, mi tía, todos los días la sentaba, le prendía la radio o el televisor. Y un día mi tía, sin querer, prendió la televisión y justo había un pastor predicando. Y mi mamá comenzó a escuchar la prédica. Y el pastor comenzó a hablar acerca de los enfermos. Y ella se sentó al filo de la cama y escuchó el evangelio y creyó. Y ahí se arrodilló, dice. Y el Espíritu de Dios vino sobre ella. Y en ese momento el Espíritu la bautizó, porque así dice la Biblia. Es un acto, un misterio de Dios. Y mi mamá se paró y dijo, a partir de hoy yo voy a seguir a este Dios vivo. Yo estoy sana. Abrió las cortinas, se metió al baño, se duchó, bajó al primer piso. Le dijo a mi tía, ya no necesito que me ayudes, yo voy a cocinar. Y mi tía le dijo, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Cristo me ha cambiado la vida. Mi tía lo llamó a mi papá. Mi hermana está loca. Se ha bañado, se ha bajado, dice que va a cocinar, que va a lavar, que va a limpiar. Y mi papá tomó un taxi, salió del trabajo, se vino a la casa. Y le decía a mi mamá, tranquila, hija, yo sé que estás enferma, tranquila, vuelve a la cama. Y mi mamá le decía, no, he escuchado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya me sanó. Y ahora quiero conocer más de la palabra de Dios. Y ahí no quedó todo. Ellos fueron al médico en esa semana para su control con el dentista. Y cuando venían en el transporte público, mi mamá vio por la ventana un letrero de una iglesia evangélica. Y le dijo a mi papá, papito, ahí es donde dice que enseñan la palabra de Dios. Tenemos que bajar y ir a ese lugar. Y mi papá le dijo, ahora no. Pero alguien abrió su maletín, sacó un folleto y se lo dio a mi papá. Y ahí estaban todos los versículos de salvación, el teléfono, la dirección y todos los horarios de la iglesia. Y es así como un viernes mi mamá le dice a mi papá, vamos a ir a ese lugar. Acá dice reunión de matrimonio, 7 de la noche. Vamos a ir.
Y fueron. Y escucharon el evangelio. Y mi papá creyó. Y mi familia fue transformada por el poder de Dios. ¿Quién es ese que predicó? Mi gran pregunta, ¿no? ¿Quién es ese que le dio un folleto a mi papá? Porque lo que sembró, ese no tiene o no tuvo ni la menor idea de lo que había al futuro. Hasta un misionero. Hermano, hermana, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué va a hacer Cristo mañana? A mí me emociona. Porque ¿sabes qué? Los planes de Dios son maravillosos. Miren, les presento a mis alumnos en el África. Tengo que hacer un réclame, pues hermanos, ¿no? Por algo soy misionero al África. Mis alumnos estaban estudiando, porque cuando llegamos a la Guinea Ecuatorial había mucha hambre de estudiar la palabra de Dios. Y estaban estudiando ahí. No, ellos a las justas reciben una hoja cuando hay una capacitación. Invertir en educación. Y llevamos 100 materiales, 100 manuales. Habían visto un manual de 40 hojas para cada uno. Y comenzaron a estudiar la palabra. Y se dieron cuenta de la verdad de Dios. Durante ese viaje que hice, logré capacitar 104 líderes. Muchos de ellos ni en el colegio han recibido una diploma, un certificado. No tienen idea qué felicidad era para ellos tener esto en su mano. Pero el punto que quiero mostrarles es de que ellos entendieron que así como recibían la palabra, tenían que compartirla. ¿Y sabe lo que está haciendo Dios en el África? Está haciendo eso. La iglesia local recibe la palabra de Dios los domingos, pero en la semana la iglesia local se moviliza a las calles y predica el evangelio. Y la iglesia local crece. ¿Cómo crece? Porque la Biblia lo dice. Y dice en Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? En este caso histórico, los discípulos que habían estado con miedo, esperando la llegada del Espíritu Santo, van a ser capacitados con el Espíritu Santo, inclusive para hablar en otro idioma. Imagínate lo que puede hacer el Espíritu Santo mañana contigo. Bueno, ya comenzó esta noche. Comenzó ayer. Puede hacer maravillas en tu vida. Llenos del Espíritu Santo. Es un poder de Dios. No es tuyo. Es un poder de Dios. Y lógico, como la llegada fue histórica, tuvo que haber una señal, ¿no? Dice por eso que tenían lenguas de fuego, ¿no? Hubo un viento, se escuchó un ruido. Hoy todo es un acto de fe y vemos cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, inició su prédica. Y luego que predicó, ¿no? Luego que alzó la voz, sucedió lo hermoso, pues, ¿no? Pues ya me imagino él compartiendo ahí, a voz en cuello,
hablando de Cristo, de lo que Él había hecho en su vida, pues siempre los resultados fueron que hubo salvación. Sed salvos de esta perversa generación. Hermano, hermana, ¿cómo está Arequipa? ¿Y cómo está el Perú? ¿Y cómo está el África? El mal crece todos los días. Y la palabra de Dios tiene que ser compartida. Porque esta generación también es perversa. Pero ¿sabe qué estamos haciendo los cristianos? Nos ponemos a hablar de las perversidades de ellos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Mira lo que están creyendo ahora. Que uno puede estar enamorado de otro hombre, de otra mujer. ¿Y tú qué piensas de eso? Oh, qué bueno, la palabra de Dios dice eso. Y nos ponemos a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y no salimos. Sí, porque esos perversos necesitan de la palabra de Dios. Esos perversos, algunos de ellos van a ser rescatados por el acto de Cristo. Hermano, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué no te enfocas en compartir el evangelio? Cuando yo vine del África y comencé a dar mi informe en las iglesias en Chile, porque hasta el Señor me ha dado iglesias en Chile que me apoyan, bendito sea Dios. Y entonces estuve hablando con los chilenos, y cuando llegué a Chile, ¿sabes lo que me decían a mí los pastores, los líderes? Pastor, qué bueno que ha venido, qué bueno que nos va a dar este mensaje. Pastor, acá hay problemas. Los hermanos están peleados. Hay hermanos que se han endeudado, no le quiere pagar al otro hermano. Hay un hermano que, mal testimonio, se metió con la mujer del otro. Pastor, que el líder de música ha caído. Pastor, teníamos un pastor, se resintió, se fue el pastor. Y iba a la otra iglesia y la misma historia. Iba a la otra y la misma historia. Hermano, y en el África, los hermanos me decían, pastor, la iglesia en Occidente debe ser fuerte, ¿no? La iglesia en Occidente debe ser madura, ¿no? Quiere decir que van a venir otros más como usted. Tenemos la esperanza que nuestros hermanos, que son más maduros que nosotros, van a venir a ayudarnos. Cuánto dolor tenía en mi corazón, hermanos. Porque no somos esa iglesia. Somos inmaduros. Pero ¿sabes qué? Es el cuerpo de Cristo. Y el Señor ama a los chilenos, ama a la iglesia en Chile, ama a la iglesia en Arequipa, ama a la iglesia en Lima, ama a la iglesia en la selva, nos ama. Y el Señor, como es la cabeza de la iglesia, va a restaurar su iglesia para que su iglesia cumpla la gran comisión. Sed salvos de esta perversa generación. Y dice la Biblia que fueron salvos. 3,000 se convirtieron. Y así que los que recibieron la palabra, dice, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y Moisés nos estaba diciendo que ya no se va a bautizar, va a tomar su curso. Ayer conocí a otra hermana que estaba en la puerta. Hermano Lenín. Dina. Y la hermana Dina, emocionada porque recibió su material de bautismo. Y se va a bautizar también. De repente hace promoción acá con Moisés. Gloria a Dios. ¡Qué alegría!
va a ser incorporada al cuerpo de Cristo. Pero necesitamos más Moiséses, más Dinas. Necesitamos que nuestro cuerpo de nuevos creyentes sea grande. Porque la ciudad es grande. Porque afuera no hay cientos, hay miles y miles que necesitan el evangelio. Fueron bautizados y se añadieron, ¿no? O sea, se incorporaron al cuerpo de Cristo. Y luego, como dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quiénes? No los escucho. Él es el que los va a traer, pues, hermano. Pero tú tienes que predicar. Ahora último estuve predicando con los hermanos presbiterianos. Entonces los presbiterianos me decían, bueno, los escogidos de Dios van a venir. Y yo les decía, no van a venir. Tienen que salir. Es cierto que son escogidos, pero no podemos negar la Biblia. ¿Qué hizo Jesús por Zaqueo? Fue hasta Jericó. Yo no sé si tú has visto el mapa, pero de Galilea a Jericó era lejos. Pero Jesús fue hasta Jericó. ¿No? Y ya te imaginas a los discípulos caminando ahí, ¿no? Judas. Ya nos hemos gastado toda la plata, Jesús, y todavía nos traes acá a Jericó, ¿no? Juan, Señor, donde tú vayas, yo te voy a seguir porque yo te amo. Pedro, pastor, ya me duelen los callos. ¿Por qué quieres venir a esta ciudad llena de paganos? Y Jesús llegó y lo miras aquí y le dice, baja. Yo me imagino la cara de los discípulos, ¿no? No, ese no, peor todavía, Señor, que no sabe qué has hecho, que ya metió la pata. Falló el ministerio de Jesús acá. Pero el Señor es maravilloso. El Señor puede transformar una vida. Y con esa vida puede transformar una ciudad. ¿A quién le vas a predicar mañana? De repente le vas a predicar a la que va a ser una misionera, a Oceanía. De repente le vas a predicar a un hombre que va a levantar un ministerio en las cárceles de la ciudad. De repente le vas a predicar a una persona que va a ir a los hospitales. Porque eso es lo que Cristo hizo por él, por ella. El Señor añadía. Entonces tenemos que recordar que es un acto de Dios. El objetivo de cada comunidad cristiana es seguir el ejemplo de misión de Cristo. ¿Y cuál es su ejemplo? Dice que Él recorría pueblos y ciudades. Por lo tanto, la iglesia crece. ¿En qué crece la iglesia? En las doctrinas fundamentales de la salvación, para tener claro cuál es su propósito de misión. Y como consecuencia, llevar a cabo las actividades necesarias para comunicar con claridad el Evangelio de Dios. Ya les expliqué ayer, ¿no? La misión es esta que tenemos aquí. Y las misiones es lo que vamos a caminar, ¿no? Salir de dos en dos, no sé cómo va a ser. Yo también voy a ir. Yo no quiero sacar espada, voy a llevar un machete, voy a llevar en mis manos. Vamos a ir a la calle, pues.
Si lo que le vamos a hablar es poder de Dios, lo va a liberar. Pastor, me da miedo cuando usted dice que lo va a liberar, pero es que tú no lo vas a liberar, lo va a liberar Cristo. Porque puede ser que ese hombre esté endemoniado, esa mujer esté endemoniada, pero cuando tú le hables la palabra de Dios, lo que hay dentro va a salir y va a ser libre. Ese es el poder de Dios, no es tuyo. Entonces, hermanos, quiero insistir, porque yo ya no necesito volver a esta iglesia para que quede claro el evangelismo. Usted tiene que estudiar la Biblia. Si no hay estudio de la Biblia, no hay crecimiento. Con ese crecimiento usted va a evangelizar. El Espíritu Santo, el cual ahora es dueño de su vida, va a actuar en su vida. Y lógico, el Señor va a añadir los salvos al cuerpo de Cristo. Y va a tener que haber un cuidado entre nosotros. Muchos van a ser incorporados. Pastor, hay un hermano que no le pide perdón al otro hermano. Usted con la Biblia le enseña. El Espíritu Santo lo convence de ese pecado que tiene el hermano. Pero cuando usted le muestra lo que la Biblia dice. Y usted como parte del cuerpo de Cristo, le corrige. Mire, estos 3 círculos son claves. No son la semana del evangelismo. La Biblia, el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice acerca del matrimonio. Puedes pedir consejo al cuerpo de Cristo sobre con quién te podrías casar. Y el Espíritu Santo te va a guiar en la toma de decisiones. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? Ya, entonces, camina tranquilo. Al salir a compartir la palabra de Dios y sabiendo que el Señor añadirá, incorporará a la iglesia, debemos ser responsables del discipulado. Sí, porque hoy todos hemos pensado en que vamos a salir a predicar, ¿no? Hermano, yo quiero ir contigo, ¿no? Tú sabes más, ya, vamos juntos. Predicas, ¿no? Ya. Llega el domingo, tú lo ves. Y ahí está el que le hablamos en el parque. Ay, gloria a Dios, ha venido, ojalá que el pastor haga llamado. Ya. Termina el culto y se fue. ¿Y tú? ¿Cuál es tu rol? Hacer un seguimiento. Pastor, pero yo todavía soy pequeñito, pequeñita en la fe. Ya, no importa, conéctale pues. Te voy a presentar aquí al hermano Lenin y a su esposa Rosdel. Él va a hablar contigo. Listo, ya está encaminado. Lo llevas a un hermano mayor, ¿no? Y él va a ayudarle. Nuestra labor deberá seguir siendo la misma si realmente hemos creído en Jesús. ¿Cuál era la labor de Jesús? Enseñaba, predicaba y atendía toda dolencia. Buscar que otros escuchen el evangelio transformador de Cristo. Ese era el deseo de Jesús. Tenía compasión por las almas. Bien lindo lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículos 5 y 6. Como ven, dice en la versión NTV, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos sus siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que también esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro
de Jesucristo. Hermano, hermana, no prediques otra cosa. Predica de lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Y usted sabe qué pasó con mi papá y mi mamá? Que llegaron esa noche y creyeron en Jesús. ¿Y lo que pasó en las siguientes semanas? Tomaron su curso de bautismo. Se bautizaron. A los hijos nos llevaron a la escuela dominical. Y en la escuela dominical nos hablaron del Señor. Yo creí en el Señor cuando tenía 10 años. Hoy tengo 50, 40 años de creyente. ¡Wow! Y lo recuerdo como si fuera ayer. Hasta recuerdo que me regalaron unos folletos lindos con versículos bíblicos. Recuerdo que yo salí delante y lloraba porque decía, pero ¿por qué lo mataron por mi culpa, no? Porque el maestro de escuela dominical nos dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Y siendo niño entendí el Evangelio y me bauticé a los 12. Y seguí mi camino de la vida cristiana. A los 21 años ya era maestro de escuela dominical. Después, trabajando con los adolescentes. Después con los jóvenes. Pero también trabajaba secularmente. Y me gustaba mi trabajo porque me pagaban bien. Y me iba muy bien. Y yo decía, gloria a Dios. Y cumplía con mi diezmo, pero me pagaban bien. Hasta que el Señor me llamó. Y yo me resistía. Yo le decía al Señor, no, ¿cómo me vas a quitar mi sueldo si yo gano bien? Después yo voy a vivir, los pastores, ¿cómo viven los pastores? No, yo te sirvo acá mejor, Señor. Bien, acá te voy a servir bonito. Voy a producir 100 por 1. Pero el Señor no quería eso. Y tuve que renunciar a mi trabajo y meterme a estudiar la teología. Y acá estoy con ustedes, feliz, compartiendo la palabra de Dios. Predique lo que Cristo hizo en su vida. ¿Qué hizo en tu vida? ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste con Cristo? Puede ser que al analizar esto, de repente te llegas a dar cuenta que escuchaste el Evangelio, pero no has creído el Evangelio. Y a buena hora. Cree en Jesús, conviértete. Pastor, ¿cómo me vas a decir que no soy creyente? Porque de repente no entendiste el Evangelio. De repente entendiste que el Evangelio es como una oferta, ¿no? ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Y la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que es una gracia de Dios. No tienes que ni levantar tu mano. El Señor viene sobre ti y te salva. El predicador que está delante no puede decir, Él es salvo. O es lo que acá hay salvación. Tampoco puede decir eso. Porque es un acto de Dios. En el camino de la vida cristiana vas a descubrir que ese que venía realmente creyó en Jesús. Bendito Dios. Antes yo me afanaba, hermanos. Predicaba y ¿sabes qué decía? Levanta tu mano. Si quieres creer en Jesús, levántala. Lo repetía 5 veces porque yo quería que la gente se convierta. ¡Yo! Ahora ya no. Yo predico porque ya entendí que es un acto de Dios. Y el Señor hace una maravilla. Y vemos creyentes reales en nuestra iglesia. Deje que Dios ilumine la mente de los perdidos.
Él lo va a hacer, no tú. Pastor, acá tengo 505 pasos de cómo evangelizarlo. Cuéntale lo que Cristo hizo en tu vida. Y en algunos casos, ¿no? Como yo decía esto de niño a un pastor, ¿no? Pero yo no soy borracho. Yo no fui ladrón, pastor. ¿Y qué le voy a decir a la gente? Usted me dice que me dé mi testimonio, pero ¿qué le voy a decir a la gente? Y el pastor muy sabio. Que Cristo perdonó tus pecados y que te ha hecho nueva criatura. Eso es lo que tienes que decirle a la gente. No necesitas un testimonio fantástico. Eso es lo que Cristo hizo en tu vida. Y bendito sea Dios. La primera comunidad cristiana desarrolló muy bien las enseñanzas de las Escrituras. Esto hizo que el mensaje de salvación se vuelva real en la vida de todos ellos. Esto llevó a la iglesia a comprender la importancia de transmitir de diversas maneras este mensaje liberador. Así que recuerda, hermano, tenemos que tener este ciclo en la iglesia. Llenarnos de Dios. Tienes que estudiar la Biblia, escuchar tus prédicas, anotar. Dios te va a hablar en un pasaje. Uy, qué lindo este versículo, ¿no? De memoria. No lo sabía, no sabía que esto había en la Biblia. Listo. Dios va hablando. Llegas a la esquina y el Señor te dice, háblale. Tú vas a ser obediente porque tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios. Vas a predicar, vas a ver el poder de Dios en la vida de otra persona. Vas a ver cómo Dios lo trae a la iglesia y vas a ver cómo esa persona crece. ¿Tú quieres tener discípulos? Yo me siento muy feliz porque tengo muchos discípulos en diferentes lugares. Pero todo lo que tengo es para que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo. Ir no está separado de hacer discípulos. Y si no, recuerda Zaqueo. Jesús entra a Jericó, se convierte el Zaqueo y se vuelve parte del ministerio de Jesús. Yo creo que a Zaqueo lo mataron, Lenin, ¿eh? Porque cuando los romanos se enteraron de que estaba regalando la plata, y él era jefe de publicanos, los romanos habrán dicho, este se volvió loco, está regalando nuestros impuestos, vayan y mátenlo. Pero ese es el costo de ser cristiano. Bueno, acá en este lado del mundo nadie nos está matando, creo. No solo vamos a predicar, vamos a ir a ser discípulos, ¿no? Y ahí me quedo con Zaqueo, en el árbol, este encuentro que tú vas a tener mañana. Mañana tú vas a estar así. Como, bueno, tú no eres Dios, ¿no? Jesús sabía el nombre. Zaqueo. ¿Qué debe haber sentido este hombre, no? Qué fuerte, ¿no? Me gustaría predicar de Zaqueo, ¿eh? ¿Y sabe por qué Jesús lo llama Zaqueo, no? Porque nadie le llamaba por su nombre. Porque tú sabes qué significa Zaqueo. Significa justo. Y este era más injusto. Era ladrón. Matón era. Pero Dios le cambió la vida. Y él compartió su testimonio. No sé cuánto tiempo, pero lo debe haber compartido, ¿no? Cristo me cambió la vida. Yo era un matón, mandaba a las casas
a que paguen los impuestos. Pero Cristo me cambió la vida. Hermano Saqueo, ¿qué hizo? Le devolvía a la gente lo que le había robado. Entonces se quedó pobre, pobre pero feliz. Arreglé mis cuentas, vivo feliz. Voy al reino, estoy en paz. Con Dios, con mi prójimo. Eso es lo que Cristo hizo en mi vida. Eso es lo que cambió a Saqueo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a terminar este tiempo que hemos compartido acerca de la salvación. Y el día de mañana nos vamos a preparar para salir, ¿no? Júntate a otro que de repente conoce más del Señor, ¿no? Júntate. No vayas para conversar con la otra persona, tú tienes que ir a predicar el Evangelio, ¿no? Mañana, el que quiera venir conmigo, que venga, vamos juntos. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Hermano, hermana que estás en Zoom, tienes el mismo desafío. Estás en tu casa, cómodo, cómoda, calientito, pero mañana vas a sentir el frío, porque vas a salir a la calle también. Así que te vamos a esperar acá, ¿no? Porque acá estoy viendo 4, 8, 12. Y ahorita son aquí 54. O sea que mañana vamos a hacer un ejército de predicadores. Qué lindo, ¿no? Imagínate lo que viene mañana para Arequipa. La salvación de Dios, el poder de Dios. Qué maravilloso. Acompáñame en oración. Padre de los cielos, gracias Señor en esta noche y gracias por compartir tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias Señor porque hoy somos libres del pecado. Hemos entendido, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Nos has reconciliado con el Padre. Has perdonado nuestras maldades, Señor. Y ahora has depositado tu tesoro como si hubiera puesto en vasos de barro, Señor. Tu maravilla, tu amor, tu sabiduría, tu salvación. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiéramos sido rescatados? ¿Dónde estaríamos hoy, Señor? Haciendo la maldad, viviendo egoístamente, lejos, apartados de ti, rebeldes en nuestra vida, infelices, frustrados. Andaríamos dando pena en esta vida, maltratados por el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia de nosotros, Señor, y diste tu vida en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y tuvimos un encuentro poderoso contigo, y al confesar nuestros pecados, tú, Señor, que eres fiel y justo, nos perdonaste y nos limpiaste de toda maldad. Y el día de mañana, Señor, vamos a salir como cuerpo de Cristo a las calles y vamos a compartir de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, y tú harás lo que sabes hacer muy bien, lo que hiciste con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por mis hermanos de la Merced que se dispusieron, Señor, a estar en un estado de obediencia, de salir a la calle a predicar. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ellos no pierdan este deseo. Señor, que esto se vuelva una costumbre, que se reúnan, si es necesario, entre ellos, solos, y digan: oye, ¿qué te parece si predicamos hoy día?
Señor, que se vuelvan anunciadores de tu palabra, pregoneros de tu verdad. Guíalos con el poder del Espíritu Santo, Señor, y pon gozo en su corazón cuando vean que el pecador se arrepiente y viene a la iglesia y comienza a estudiar. Llena, Señor, el corazón de mis hermanos, avívalos. Gracias, Padre. Esto viene de ti, Señor. Esta es tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y pueden tomar asiento. Quiero saber si alguien tiene una pregunta antes de concluir este tiempo. Y los hermanos en el Zoom de repente también tienen alguna pregunta y con mucho gusto poder contestarla. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mañana va a ser la evangelizar en la mañana, ¿no, pastor? Sí, Quiero saber. el hermano Lenin me informa que es a las 8 de la mañana. Ya, pastor. Venga tomando su desayuno, levántese a las 6, ore, lea la Biblia. Y ahí viene para acá y vamos a tomar otro desayuno acá con los invitados, ¿no? Así que venga con ganas. Gracias, pastor. 8 de la mañana, no se olviden. Ya yo tengo que levantar a las 5 de la mañana. Vivo a los chachane. Excelente. Muy bien. Una pregunta más de aquí, tal vez del auditorio. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Si no hay preguntas, estamos listos. ¿Ya? Pastor Mike. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas Pastor, noches. ¿cómo hacer una conexión al momento de poder intervenir o conversar con una persona? Porque normalmente a veces la parte de iniciar, de hacer el contacto cuesta un poco. ¿Te refieres a cómo iniciar la conversación? Sí, correcto, porque los momentos son distintos. Hay personas que están disponibles hoy, que la gran mayoría va a estar haciendo alguna otra cosa. Muy bien. Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y lo único que tú tienes que pedirle a las personas, aunque cada caso es diferente, es de que te regale 3 minutos de su tiempo. 5 minutos, ¿no? Como tú quieras formularlo. Una vez que tú le pides a esa persona, inmediatamente tú le compartes lo que Cristo ha hecho en tu vida. No necesitas entrar por las ramas, ¿no? Decirle, por ejemplo, tú ves cómo está la situación, ¿no? Está difícil, ¿no? No te vayas por esas ramas. Tú ve directo al grano. Pídele ese tiempo a la persona. 3 minutos, suficiente para que tú le cuentes tu experiencia. Y te aseguro que te va a regalar más tiempo. La Biblia dice que en ese momento el Señor va a poner palabras en tu mente. ¿Y qué son esas palabras? ¿Algo que va a sonar acá en tu oído? No. Son los versículos de la Biblia que van a venir a tu mente y tú vas a compartir. Entonces, solamente pídele a las personas unos minutos de su tiempo. Yo no sé, de repente en otro caso, algunas personas van a estar apuradas, ¿no? Porque así es la gente. Van a estar apuradas. No te preocupes. No sé si mañana van a haber folletos o alguna literatura para dar. Ese es tu último recurso.
darle el folleto, pero no te dediques a dar folletos y los repartas, ¿no? Como volantes. No, el objetivo es compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y al final le das el folleto, porque ahí está la dirección de la iglesia. Y dile, te espero el domingo. Búscame y mira, recuerda mi rostro. Yo voy a estar ahí esperándote. Ven a la casa de Dios. Anímalo. Si la persona no quiere escucharte, le das el folleto, ora por esa persona, dile al Señor que tenga misericordia. Porque el Señor es bueno y misericordioso, Él es rico. El Señor va a mover a otra persona. Si ese es un escogido de Dios, no te preocupes, es experto en encontrar lo que está perdido. Muy bien, alguien está escribiendo y me pregunta, dice, a ver, déjeme, voy a ponerme las lupas. Pastor, buenas noches, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo debo darme cuenta que estamos cayendo en el activismo? Pues a veces la mayoría solo tenemos teoría, pero en la práctica estamos nulos. Ya. Bueno, este sería todo un tema para compartir, ¿no? El activismo religioso. ¿Cómo saber cuándo uno está cayendo en activismo? Cuando no predica el evangelio. Así de sencillo, lo vamos a unir al tema. Porque si tú solamente vienes y te llenas de la palabra, ¿no? Porque la palabra tiene poder en tu mente. Y te llenas y sigues comiendo de la palabra de Dios y sigues disfrutando de la palabra de Dios y sigues recibiendo y te gozas con el otro hermano, pero nunca compartes esa palabra, esa teoría que tú tienes. Lógico, tú vas a caer en una actividad religiosa, ¿no? Vas a saber mucho de las cosas de Dios, pero eres desobediente en otras cosas. Entonces predica el evangelio. Predícalo, ¿no? Ya viste el ciclo, ¿no? Acuérdate del ciclo. En unos minutos más va a recibir el material el anciano Lenin a su teléfono y lo va a reenviar a ustedes, ¿ya? Para que ustedes tengan el material y recordar lo que hemos hablado en esta noche. No sé si hay otra pregunta. Los que están en Zoom. Muy bien. Entonces, sí, hermana, adelante, pregunte. Pastor, usted dijo, podemos compartir los versículos, ¿sería de nuestra memoria o tendría que ser usando la Biblia? Amén, hermana. Puedes usar los dos. Puede ser de tu memoria o también lo ideal, escúchalo bien, la palabra ideal, ¿ya? Lo ideal sería que tú abras la Biblia, que la persona vea que tú utilizas la Biblia. O también puedes hacer esto, le citas el versículo y cuando ya inició la conversación, tú le dices, recuerda que al inicio yo te dije que porque de tal manera modo dice al mundo, mira, quiero que sepas dónde está, y lo llevas. A ver, lee, dile. Entonces era cierto lo que te dije. Y la persona comprueba que tú conoces la palabra de Dios. Y no tienes que saber un montón de versículos y pasearlo por toda la Biblia. Y le dice, bueno, vamos a conocer a Moisés, ¿no? Vamos a conocer a Salomón. Y ya va como una hora que estás hablando con la persona. Tranquilo. Solamente concéntrate en comunicar el evangelio, en contarle lo que Cristo hizo en tu vida. No testimonio. Yo andaba con miedo. El miedo me gobernaba.
Cuando llegué a la iglesia, el miedo se fue. Oye, eso es una parte después de tu vida. Pero antes Cristo te salvó. Cuéntale de eso. ¿Cómo estabas en ese momento? Acá tengo una pregunta. A ver. Ruth Yapo pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Cómo avivar a esta nueva generación, pastor? Porque a veces siento que el mundo se ha vuelto tan exigente con esta generación que olvidamos o dejamos de lado a Dios. ¿Cómo la avivamos? Predicando el Evangelio. Salga a la calle y predique. Y te aseguro, los jóvenes de esta época son los primeros en rechazar el Evangelio. Te van a decir, no, disculpa, yo no creo en esas tonterías. Y eso creía mi abuela, yo no creo en eso. Tú me estás hablando de religión, olvídate, ¿no? Tú no te preocupes, tú predica el Evangelio. ¿Sabes qué? Esos que rechazaron, reflexionaron en ese momento. ¿Sabes qué es lo peligroso? El que no dice nada. Porque hay uno que acepta y hay otro que rechaza. Esos dos son buenos. Pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Porque el que rechaza le duele lo que dices. El Evangelio produce eso. Yo no voy a creer en tu religión. A mí no me vas a venir a engañar. ¿No? Listo, perfecto. La palabra entró y hizo su trabajo, ¿no? El peor es el tercero, el que no te dice nada. Y tienes que orar y decirle, Señor, ese hombre que yo vi, esa mujer, no me dijo nada, Señor. Ten misericordia de él. Hermano, ora en ese momento para que el Señor tenga misericordia de esa alma. Porque si no cree en Jesús, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Otra pregunta? Acá tengo una pregunta. Javier Blanco dice, ¿hay algún consejo para orar? Lugar, hora y tiempo. ¿Cuándo es el culto de oración aquí? Hoy día. Ya sabes el día, la hora y el lugar. Yo me levanto a las 6 de la mañana a orar. Oro por el África. Todos los días a las 6 de la mañana. Tú puedes buscar tu propio tiempo. Te puedes levantar 5:30, 4:30 de la mañana. Puedes orar a las 10 de la noche. Puedes ponerte de acuerdo con alguien para orar 7 de la noche. Te pones de acuerdo con alguien, Javier, ¿no? Y tú oras a esa hora. O con tu grupo puedes orar. El tiempo, el lugar, eso tú puedes ponerte de acuerdo. Pero también tienes un espacio para orar en la iglesia local. Puedes venir a orar aquí. Pero como mañana vamos a salir a predicar, Javier, luego que tú terminas de compartir el evangelio a alguien, ahí nomás, con tus ojos abiertos, ora. Ora. Porque el Señor te está escuchando. Y tú dile, Señor, le acabo de hablar a ese, encárgate de este. Y el Señor te va a estar alegre. Más si se arrepiente, imagínate. Fiesta en los cielos, dice la Biblia. Qué alegría, ¿no? Muy bien, había una pregunta, Oscar. Sí, pastor. A manera de comentario, yo tengo la oportunidad así de compartir la palabra, pero resulta que no sé a qué se debe. Una vez estaba saliendo de viaje de acá a Arequipa, afuera, y bueno, y el acompañante, que era un cliente, me dice, ¿no hay musiquita? Me dijo, ¿no? Entonces, sí, tengo música, pero yo tengo música cristiana. Le digo, ¿es usted evangélico, cristiano? Bueno, sí. Bueno, a ver, póngalo, me dice, ¿no? Entonces, empieza a preguntarme de qué trata la vida cristiana. Entonces, empiezo a hablarle de Jesús. Entonces, voy hablando porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?
y hacerle entender quién es Jesús, que hizo por nosotros. En eso voy avanzando ya buen tramo, hablando yo, y resulta que la persona que estaba a mi lado se había quedado dormido, y hablando, ¿no? Entonces, bueno, no sé a qué se debe, o las personas cuando les hablas se quedan dormidos, o en todo caso, como también usted dijo, o rechazan, ¿no? Eso, pastor. Me Tal pasó. vez algo que hay que decirle a la gente es su realidad, ¿no? ¿Al cielo con Jesús o te vas al infierno? Y alguien puede decir de esto, no, pero el Evangelio no debe ser amenaza. No, es la realidad. O tú crees para salvación o te condenas para vida eterna. Juan 3:16, Dios ama al mundo. Juan 3:18, si el mundo no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, condenado es. Y ese mensaje es chiquitito, Oscar. De repente a veces le hablamos mucho a la persona y lógico, ¿no? ¿Cómo están las personas? Agotadas, cansadas, estresadas, ¿no? Y le relaja escuchar a alguien, qué lindo, dice, qué lindo habla este, ¿no? Y está haciendo terapia contigo, entonces te escucha y pum, se va a dormir. Hay gente que viene al templo así. Yo conocí a un jovencito que venía y se sentaba al último y dormía. Y yo le pregunté un día, yo veo que tú te sientas al último, escuchas, pero luego te duermes. Pastor, yo siento paz en la iglesia. Ah, sí, le digo, sí, pero si yo no vengo, pastor, me va mal en la semana. ¿Ah, sí? Sí, yo ya lo comprobé, pastor, un domingo no vine. Uy, me fue mal, pastor. ¿Qué pasaba con esa persona? Era supersticiosa. Y yo le digo, te cuento algo. Yo te voy a dar un consejo que te va a liberar de eso que tú estás pensando. Y es más, le digo, si algún día no puedes venir porque estás enfermo, igual te va a ir bien. Escucha el consejo. ¿Y qué le dije, hermanos? Lo que Cristo hizo en mi vida, pues. Porque él tenía que conocer a Cristo, no fórmulas. Tenía que escuchar que Cristo me cambió a mí, cambió a mi familia. Y él entendió el Evangelio. Hoy es cristiano, casado con una hija de Dios. Sus hijos van a la iglesia y se está preparando en las cosas de Dios. ¿Qué te parece? Pero no es porque, el pastor, Dios está con él. Si tú has creído en Jesús, el Señor está contigo también, hermano. Yo no tengo más Espíritu Santo que tú. Tenemos el mismo espíritu de poder. Tú y yo. Y Dios va a actuar en tu vida. Con lo poquito que tú sabes, pastor, pero yo no sé mucho. Mira cómo hablas tú en público, pastor. Yo soy tímido. No te preocupes. Vaya de 2 en 2, pues, ¿no? Así dice la Biblia. Entonces, ahí te vas a animar. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces cerramos este tiempo. Gracias, hermanos, por compartir estas 2 noches. Y mañana viene la práctica. Ya has escuchado, tienes que estar 8 de la mañana y luego de aquí salimos, ¿no es cierto? Inmediatamente. Y luego recogemos y traemos, ¿no? Porque va a haber un desayuno, ¿no es cierto, hermano Lenin? Va a haber un desayuno, invítalo. Algunos no van a aceptar porque están yendo a otro lugar, pero algunos van a aceptar y van a venir acá. Tienes todo el tiempo para compartir con él. Y deja que él coma, ¿no? ¿Por qué? Porque te tiene que escuchar. Hermano, si es posible no tomes desayuno. Tú eres el que tienes que hablar en ese momento. Déjalo que disfruten. Toma tú. ¿Qué va a haber mañana? ¿Pan con chicharrón? Sorpresa. Muy bien. Muy bien, hermanos. Nos preparamos entonces para el día de mañana. Adelante, hermano Lenin.
Gracias, pastor. Gracias, hermana. Y el domingo, Mañana, pastor. mañana hablamos a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Y el domingo compartimos la palabra. Uy, hermanos, les voy a dar mi informe del África. Así que espero que vengas aquí a la casa de Dios el domingo porque voy a compartir. Es una historia hermosa de cómo Jesús va a llegar a otro país. Y va a ser algo maravilloso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén, pastor. Amén, pastor. Muy bien, hermanos. Gracias, Mike. Gracias, Pastor Mike, por la confianza. Estemos preparados. Hoy día podemos orar por las almas que Dios pueda tocar mañana. Me gusta mucho el enfoque de Mike de que Dios hace su trabajo, ¿no? Nosotros solo vamos, hablamos, Dios convierte, convence, transforma. La obra es de Él, ¿no? Así que, hermanos del Zoom, también los invitamos mañana a las 8, vamos a reunirnos, salimos a la calle, compartimos el Evangelio y los invitamos a los de afuera, y acá va a haber un desayuno gratuito, donde las personas de afuera pueden tomar desayuno, y aquí también les podemos compartir el Evangelio. Entonces, hermanos, gracias por su tiempo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Estás en casa, también inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias porque tú abres el entendimiento, tú abres los corazones, abriste los nuestros, Señor. En algún momento nosotros estábamos perdidos, en algún momento abriste nuestra mente, nuestro corazón, y el Evangelio tocó nuestra vida, Señor. Y gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida, y ayúdanos a nosotros mañana, Señor, a poder compartir eso que tú has hecho con nosotros, Señor. El perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, el sacrificio de Cristo por nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por cada tiempo que nos das. Hoy hemos aprendido, ayer hemos aprendido, Señor, y seguiremos aprendiendo, Padre. Gracias por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros, con los líderes, con la iglesia, porque nos das tiempo, Señor. El tiempo se acaba, el tiempo se agota, Señor, y aún hay almas que tienen que ser salvadas, Señor. Ayúdanos, úsanos, Señor, somos instrumentos tuyos, Padre. Tú haces la obra, tú te encargas de todo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Gracias por que tu Espíritu Santo va con nosotros. Tú vas con nosotros, esa es tu promesa, Señor, y creemos lo que tú nos dices, Padre. Gracias por tremendas promesas en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Mike también, Señor, porque lo traíste con bien, Señor, y estos días, Señor, están siendo de bendición para todos nosotros. Gracias, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí. Nos vemos mañana. Estamos despedidos.